¿Quién va a jugar esa El fecha? que juega siempre en solitario soy yo, Sí. en materia penal, en materia de derecho. Juego siempre en solitario. Soy un individuo que tiene posiciones que generalmente no son compartidas o por algunos por cobardía y otros que, pudiéndolas compartir, ocultan esos sentimientos porque hay siempre una tendencia a la envidia, no al menoscabo, a la envidia. Yo vengo diciendo hace años aquí que si los fallos del Tribunal Superior de Justicia en materia penal llegan a la Corte, porque hay todo un procedimiento que no lo voy a explicar ahora porque sería muy largo, llegan a la Corte Suprema de Justicia por un recurso defensivo, esos fallos caen. Caen porque la mayoría de los fallos del Tribunal Superior de Justicia en materia penal son desacertados. ¿Por qué son desacertados? Es una larga historia. Ellos creen ser los detentadores de la verdad, los poseedores de la verdad. Un filósofo dijo, no existe la verdad. La verdad es solamente un patrimonio de los poderosos. Nosotros, las personas comunes, no tenemos ese acceso a la verdad, que es como una cosa suprema, inaccesible e inabordable. Los poderosos, cuando dicen algo, sentencian algo, dicen, eso es la verdad. Bueno, pero hay algunos que son más poderosos que estos poderosos pueblerinos o locales. Veamos el caso. 2 policías fueron acusados en un destacamento o en una comisaría, no sé exactamente las funciones que cumplían, 2 policías comunes, fueron acusados de haber aplicado a detenidos apremios. Son muchas las palabras que revelan el maltrato. Podríamos decir, maltrataron a un detenido. Fue en Cruz del Eje eso. Fue Soto. Bueno, estamos bien. Fue en Soto. Pero no importa si fue en Soto o en Cruz del Eje, fue por aquella zona. Lo que importa es que hubo un maltrato. Esto es lo que debe quedar grabado en la conciencia de la gente. Ahora, esos maltratos tienen distintas denominaciones. Y distintas denominaciones significa distinta gravedad. Y significa distinta gravedad, significa más o menos pena. Hay apremios, hay vejámenes, hay tortura, hay tormentos, etc. Es decir, hay un repertorio en el Código Penal que prescribe para cada una de esas conductas una pena determinada, según cuál haya sido la intensidad, la modalidad del maltrato. Concretamente, a estos 2 policías se los acusó del delito de tortura, un delito aberrante, que tiene una pena altísima, que se compadece obviamente con lo aberrante y cruel de la misma palabra que expresa una conducta verdaderamente infame como es la de la tortura, a un ser indefenso que va a parar a una dependencia policial. Llegó así el caso al Tribunal de Cruz del Eje, a la Cámara de Crimen de Cruz del Eje, donde la fiscal de la Cámara mantuvo la acusación por tortura y le solicitó la pena de 10 años de prisión para los 2 acusados. El tribunal no hizo lugar a ese pedido, no hizo lugar a esa calificación, no aplicó los 10 años. La Cámara de Crimen de Cruz del Eje, ¿sí?, y los condenó a la pena de 4 años de prisión. La defensa se sintió satisfecha, ejercida por el doctor Pisicari Bordoy, pero la Fiscalía expresó su disenso, su disconformidad, su oposición a ese resultado, que no satisfacía los criterios que ella había expuesto en el debate. Y consiguientemente interpuso un recurso que la ley le brinda tanto a la Fiscalía como a la defensa, que se llama de casación.
ese recurso lo trata la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Llegó a la Sala del Tribunal Superior de Justicia y luego, mientras tanto, los imputados, como habían cumplido las 2/3 partes del encierro, con la pena que la Cámara del Crimen de Cruz del Eje les aplicó, que fue de 4 años de prisión, obtuvieron su libertad y estaban en la calle y se habían reincorporado a la vida civil. Pero es aquí que el Tribunal Superior de Justicia, después de un largo tiempo de estudio, de examen, dijo no. La sentencia de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje no es acertada. Y compartimos el criterio de la fiscal. Y consiguientemente este hecho delictivo, este maltrato que se le había aplicado al detenido, constituye el delito de tortura. Volvieron al punto de origen, de arranque. Y los condenaron a la pena de 10 años de prisión. El abogado volvieron a la cárcel. Volvieron a cesar de tener. Consiguientemente, con esta nueva pena, regresaron a la cárcel. Es una de las situaciones más dramáticas que pueden atravesar aquellos que han sido juzgados, que han estado en la cárcel, que han recuperado la libertad y que tienen que volver a la cárcel. Cosa que va a ocurrir con muchos de los que fueron liberados con motivo de esos pronunciamientos de cese de la prisión preventiva cuando la sentencia queda en firme. Volvieron a la cárcel, pero el doctor Pisicari Bordo y el defensor, ahora sí, interpuso un recurso extraordinario contra esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia, la Sala Penal, que siempre, prácticamente siempre, habrá alguna excepción, algo extraordinario, no concede ese recurso. Ese recurso lo habilitaría a ir a la Corte Suprema. No lo concedió y cuando no lo conceden, la defensa tiene la posibilidad de interponer una queja que tiene que ser tratada por el máximo tribunal del país. Hay que pasar también esa prueba de fuego. Claro. Bueno, la Corte Suprema le hizo lugar al recurso de queja del defensor Pisicari Bordoy y entró a tratar el tema, porque advirtió que lo que había hecho el Tribunal Superior de Justicia constituía verdaderamente una arbitrariedad. Consiguientemente, anuló el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia y lo mandó a que imponga una nueva sanción para el hecho que se tiene por acreditado, porque la calificación de tortura no es la que corresponde para ese hecho. Y yo digo, para terminar, si muchos tuviesen el éxito de llegar a la Corte, porque recibieron la posibilidad por vía de recurso extraordinario de llegar, o de lo contrario, la queja fue atendida, caerían muchísimos pronunciamientos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Pero, desgraciadamente, no es fácil llegar. El sistema no permite, porque la Corte solamente se ocupa de la arbitrariedad y en cuestiones constitucionales y no de derecho penal común. Esta es una cuestión jurídica, porque de lo contrario quedaría desbordada la Corte y tendría que ser un ejército de jueces y no solamente 4, 5, 7 o 9. Es decir, que la Corte actúa cuando se reclama por la violación de un derecho constitucional. Exactamente. Cuando eso está en juego y hay arbitrariedad, la Corte abre el recurso. Muchas veces la Corte también, hay que decirlo, no actúa de acuerdo a sus facultades y no abre los recursos, pudiéndolo hacer. ¿Por qué? Porque hay todo un ejército de lugartenientes, llamados relatores, asesores, etcétera, de los miembros de la Corte, que, teniendo en cuenta los criterios de la Corte, le dicen al vocal de la Corte, esto es así, 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 y bueno, le ponen un sello, chau, se acabó, lo mandan de vuelta. Pero también hay un palito para la Corte, que no se la debe llevar de arriba. Pero en general, cuando la Corte tiene la posibilidad, lo hace y lo hace del modo en que lo he reseñado.
anulando los pronunciamientos del máximo tribunal de la provincia de Córdoba en materia penal. Penal. Y los dos policías, disculpe, doctor, ¿siguen detenidos? No, ¿Están detenidos están o no? en libertad. ¿O están en No, libertad? están en libertad ¿Y ahora. cuál es la expectativa? ¿Que la pena sea la que le impuso la Claro. Cámara, la Cámara de Cruz del Eje? Nunca ya la pena El Tribunal de la Cruz del quedan de 10 años de ninguna manera, porque ya no hay más tortura. Claro, ya cambia la figura. Cambió la cara total. Y ya cumplieron, Con la pena pena que le impuesta. pongan, ya cumplieron con el tiempo que estuvieron privados de su libertad. Muchas gracias, doctor. Muy amable.